calor. Bueno, chicos, ¿hicieron los dos vectores posición? Profe, Señor. Sí. profe, yo la verdad no lo hice porque pues me corta mucho la señal y casi no estoy entendiendo lo que está explicando, entonces ¿Jesús yo qué? ¿Eres tú? miro el video. ¿Jesús qué? Carreño. Tranquilo, Jesús, si se le corta mucho, puede mirar de nuevo este video por mi canal de YouTube, tranquilo. Usted es de los que siempre han estado acá en clase. Con usted no tengo problema. Yo lo voy a mirar, sí, señor. ¿Listo? Tranquilo. Bien, chicos, entonces, a ver cómo nos fue con estos dos vectores posición. Como les dije que era posición, entonces parten del origen de coordenadas, ¿se acuerdan? Los vectores posiciones parten del origen de coordenadas. Entonces, voy a ubicar mi primera pareja. Mi primera pareja es 3,6. 3 está en el primer cuadrante. La ubico la pareja, ubico el punto A. Este es el punto A, cuyas componentes son 3,6. Pero con ese punto se puede formar un vector posición. Y como es un vector posición, él nace o su origen es en el origen de coordenadas. Entonces acá la voy a llamar con O mayúscula, y se dirige, ese vector va dirigido, ese segmento va dirigido hacia el punto A. Y al hacer esa dirección se me forma un vector. Bueno, esos vectores son rectos. Se me forma un vector. ¿Cómo se puede nombrar ese vector que acabé de colocar ahí? De dos maneras. Con una letra en minúscula, yo voy a decir, este es el vector U, H, la letra que usted quiera, pero en minúscula. Le pone una flechita encima y ese vector U es igual a 3,6. Esa pareja A se forma vectorialmente, se forma un vector con ella. Y se pone U minúscula L igual a 3,6. Por favor, utilicemos paréntesis. No me pongan ni llaves ni corchetes, paréntesis. Otra manera de nombrar ese vector, yo puedo decir que ese es el vector OA, eso sí en minúscula, en mayúscula, perdón, OA. O es el origen, A es el punto a donde va dirigido, y eso es 3,6. De cualquiera de las dos maneras se puede nombrar el vector. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Sí, profe. Ok. El otro queda similar. Vamos a formar ahora el vector posición también con la pareja B, cuyas componentes son menos 2,4. Entonces, menos 2, menos 4. Aquí está mi pareja B, la pongo B, cuya coordenada son menos 2, menos 4, está en el tercer cuadrante, y del origen hago un segmento dirigido a donde está esa pareja. Entonces, esa pareja se puede nombrar de dos maneras, o con una letra en minúscula, la que usted quiera. Voy a poner M. Vector M es menos 2, menos 4.
o con las letras que representan el vector, en este caso la O y la B. Es origen O, a donde va dirigido B, y esto es menos 2, menos 4. Bien, yo creo que ya quedó claro qué es un vector posición. Es muy común que ustedes encuentren vectores posiciones. Pero también dentro de la clasificación hay unos vectores súper importantes que son los famosos vectores, y voy a compartir acá la pantalla, yo no sé por qué se me pierde acá, que son los famosos vectores fijos. Los famosos vectores fijos. Esos dos, posición y fijos, son los que más vamos a trabajar en este corte número 3. ¿Cómo se define un vector fijo? No miremos tanto la definición, se los voy a poner con un ejemplo. El vector fijo es aquel vector cuyo origen es cualquier otro punto diferente a 0, 0. Esos son los vectores fijos. Los posición son aquellos cuyo origen es el origen de coordenadas, 0, 0. En cambio, los fijos son aquellos que su origen es cualquier punto del plano cartesiano. Entonces voy a hacer un ejemplo. Ustedes van a hacer ahí un ejemplo y pongan ahora vectores fijos. Vectores fijos. Entonces, les doy dos parejas. Ahora son dos parejas. Por ejemplo, pareja H es 3, menos 5 y pareja R que es menos 1, menos 4. Les doy dos parejas. Por favor, grafíquenme esas dos parejas en el plano cartesiano. Por favor, grafiquen esas dos parejas en el plano cartesiano. Por favor, colóquenle los nombres a los ejes. Eje X, eje Y. Esto no es la cruz de Jesucristo, no, esto es el plano cartesiano, eje horizontal. Las abscisas se llaman X, las ordenadas son las Y. Porfa, pónganle nombre, XY, XY. Acá está mi otro marcador. Listo. Entonces, ubico la primera pareja H, 3, menos 5. Aquí está H. Y ubico la otra pareja que es menos 1, menos 4. Bueno, voy a ponerlo cada dos cuadritos para que lo veamos más bonito. Así está muy pegado si no se ven. Entonces, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4 y menos 5. Aquí está H y R es menos 1, menos 4. Aquí está R. Entonces, como es un vector fijo, los vectores fijos se forman con dos parejas diferentes al origen de coordenadas. Recuerde cuál es el origen de coordenadas, 0, 0. Y aquí, si usted se da cuenta, H no es ni 0, 0, ni R es 0, 0. Entonces, voy a formar
el vector de H a R. De H a R. Ojo, en estos vectores no es lo mismo decir de H a R que de R a H. No es lo mismo. Aquí la conmutatividad no existe en vectores. La propiedad conmutativa, el orden de los factores, la propiedad conmutativa es esa, el orden de los factores no altera el resultado. Aquí el orden de las componentes y de los puntos sí altera el resultado. Entonces, estoy graficando, o aquí en el plano cartesiano, acabo de graficar el vector HR. Pero ojo, por ser vector fijo, las componentes de ese vector no son las mismas que las parejas que lo conforman. Entonces, ¿cómo buscamos las componentes de ese vector HR? HR, que usted le puede poner una letra en minúscula. Voy a ponerle W. W es lo mismo el vector de H a R. Entonces, el vector de H a R se forma final menos inicial. ¿Cómo así que final menos inicial? Entonces, componente de X final, réstele componente de X inicial. Como yo dije que la final era R, miren acá, final R, inicio H, o en otras palabras, ese vector HR nació en H, finaliza, entre comillas, porque los vectores nunca finalizan, sino se dirige a R. Entonces, menos 1, réstele 3. Y esa sería la componente en X. Final menos inicial. Final era R, acuérdense. Final menos inicial. Entonces, en X, menos 1, réstele 3, coma, menos 4, réstele menos 5. Final menos inicial. Menos 1, réstele 3. Ya tengo las parejas. Menos 1, réstele 3. Menos 4, réstele menos 5. Al hacer estas operaciones me queda que las componentes de HR son menos 4,1. Menos 4,1. ¿Están de acuerdo con ese menos 4,1? Sí, señora. Además de Karen, ¿quién más? O sea, ahí no se hace la operación toda completa, Sí, sino profe, digamos yo estoy de primero acuerdo el con eso. menos 1 con el menos 3 y luego menos 4 con el menos 5. Sí, ahí ella lo Con separó el por la menos, coma. menos 5, pilas. Ojo con los signos. Siempre va a ir. Cuando yo formo un vector fijo, siempre se forma la resta de las X con la resta de las Y. Pero final menos inicial. No se les olvide. Final menos inicial. Entonces, para mí, ¿quién era el punto final? R. ¿Quién era el origen? H. Entonces, componente en X de R es menos 1. Componente en X de H es 3. Resta esos dos números. Menos 1 menos 3, eso da menos 4. Ahora las Y, menos 4 menos menos 5. Menos con menos da más y 5 quítale 4, 1. Por lo tanto, chicos, ese vector fijo, y vuelvo a decir, el fijo se forma con dos parejas distintas, una de ellas a 0, 0, no se les olvide. Ese vector fijo de H a R, sus componentes son menos 4,1. Ojo, las componentes de ese vector HR no es ni 3, menos 5, ni menos 1, menos 4.
Un vector fijo Es siempre... el resultado de la operación. Sí, ese es el resultado de la operación. Bueno, ahora, como ustedes tienen ahí su plano cartesiano, por favor, quiero que se den, ustedes mismos se van a dar cuenta de algo. En ese mismo plano cartesiano, ubíqueme la pareja menos 4,1. Porfa, grafíqueme en ese mismo plano cartesiano, menos 4,1. Voy a borrar acá. Ahí mismo y con otro colorcito voy a ubicar menos 4,1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 está acá. Y 1 positivo. ¿Tan? Chicos, con ese vector, perdón, con esa pareja, grafíqueme en un vector posición. Voy a graficar con rojo. Ese vector que acabo de graficar con color rojo es el vector W, que W era HR, y que HR, ¿cuánto me dio? Menos 4,1. Por favor, comparen ese vector de color rojo con el vector de color azul que yo tengo ahí en mi plano cartesiano. ¿Cómo son? O miren ustedes en su cuaderno. ¿Cómo son esos dos vectores? Uno era fijo y el otro era posición. ¿Cómo son si usted los compara? ¿Cómo son? Tienen un mismo sentido, profe. Listo, muy bien. Tienen el Iguales, mismo iguales. sentido. Van sentido noroeste. Perfecto, muy bien. Ambos tienen el mismo sentido. ¿Qué más? Profe, misma orientación también. Orientación es el sentido, sí, señor. ¿Qué más ven de esos dos vectores? Si ustedes cogiesen una reglita, ¿será que miden lo mismo? Te dije. Sí. Sí, señor. Por lo tanto, Aparentemente sí. este vector yo lo volví fijo y es el mismo. Es como si yo lo hubiera cogido y trasladado y lo puse como posición. Eso es. Un vector fijo se puede volver vector posición y es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Bueno, vamos a ver si me lo entendieron. Van a graficarme el siguiente. Ah, bueno, no es lo mismo HAR que RH. DRH no es lo mismo. Vamos a hacer otro ejemplo, a ver. Grafíquenme en las siguientes parejas y fórmenme en un vector fijo. Las parejas son pareja A es menos 4,5 y B es perdón, 2, menos 2. 2, menos 2. Por favor, grafiquen esas dos parejas y fórmenme en el vector fijo de A a B. Y formen el vector fijo de A a B y me dan las componentes de ese vector.
Entonces, tenemos A está en el segundo cuadrante y B en el cuarto. Listo. Entonces, Profe, a mí me dio, ya miramos. Lo voy a hacer acá y ustedes comparan. Menos 4, 5 es A, pareja A, y B es 2, menos 2. Listo, como dije que era un vector fijo, que con ellos dos voy a formar un vector fijo, y dije de A a B. De A a B. Listo. El origen es A y pasa por B. Pasa por B. Entonces, ojo, las coordenadas del vector, perdón, las componentes del vector, los elementos del vector no son ni menos 4,5 ni 2, menos 2, porque es un vector fijo. Si fuera posición, sí, es alguna de ellas. Pero con ellos dos, como formé el vector A a B, es un vector fijo. Sus elementos serían, entonces, de A a B, final menos inicial, no se les olvide. Final menos inicial. Voy a poner vector AB, si usted quiere ponerle una letra en minúscula, lo puede hacer. Entonces, final es B. 2 menos 4. 2 menos 4. Eso para X, coma. Para Y sería menos 2 menos 5. Por lo tanto, ese vector AB es 6, menos 7. 6, menos 7. ¿Sí les dio así? Sí, profe. Y las final menos inicial. Final menos inicial. Componente final de B en X menos inicial en X de A. Componente final de Y de B menos componente Y de A. Listo. Por favor, grafíquenme ahora ese vector AB como un vector posición para que se den cuenta que es exactamente el mismo vector. Entonces, ahí mismo voy a ubicar 6, 4, 6, 7, 6, ¿qué? Menos 7, ¿fue que dijo? Nos dio, ¿cierto? 6, menos 7. Mírenlo acá. 6, menos 7. Con otro colorcito. Pin, 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 pin. Miren que esos vectores, si pudiéramos coger una escuadra, una regla y los midiéramos, miden lo mismo, tienen el mismo sentido, en este caso, sur-este. Ahorita vamos a aprender eso de sureste, noreste. Vamos a recordar los puntos cardinales. Sureste. Y la dirección sería la misma. La dirección la vemos. Yo creo que alcanzamos ahorita. Vamos a ver si alcanzamos ahorita. O si no, la dejamos para el viernes. Listo. Las magnitudes, ya vamos a mirar la magnitud. Entonces, con una formulita matemática, Daniel. Ya la miramos.
Por ahora estamos aprendiendo a graficar y a nombrarlos y a identificarlos. Entonces, nombrarlos con letra en minúscula y encima la flechita o con las parejas que lo forman. Pero esas parejas sí en mayúscula y con la flechita encima. Nombrarlos. Ubicarlos, se pueden ubicar vectores, posiciones o se pueden ubicar vectores fijos. ¿Cuáles son las posiciones? Son aquellos que su origen es el origen de coordenadas, 0, 0. ¿Y cuáles son los fijos? Son aquellos vectores que el origen de coordenada no es ese 0, 0, sino cualquier otra pareja del plano cartesiano. Bueno, ya que estamos ahí, por favor, formen el vector BA. BA, por favor. De BA. En otro plano cartesiano, por favor. En otro plano cartesiano. O sea, otro ejercicio. Sí, no, pero con las mismas parejas. Pero ahora de BA, para que se den cuenta que no es lo mismo. Grafiquen en otro plano cartesiano esa A y esa B. Entonces ahora de B a A. ¿Quién es el origen de B a A? ¿Quién es el origen ahora de B a A? B. B, muy bien. ¿Y va dirigido hacia dónde? Hacia A. ¿Quién es el inicio? B. ¿Quién es el final? A. Entonces ahora, ojo, final menos inicial, no se les olvide. Final menos inicial. Entonces ahora, menos 4, menos 2, 5 menos menos 2. Final menos inicial. Ahora el final es A. Menos 4 menos 2. 5 menos menos 2. Vea el vector que inicia en B y pasa por A sería menos 6,7. Menos 6,7. ¿Será que BA es el mismo AB? No, está en otro cuadrante, profe. ¿Cuánto nos había dado AB? Por favor, ¿me recuerdan? 6 menos 7. 6, menos 7. ¿Será que esos dos vectores son iguales? Imposible, porque como dijo el compañero, está en otro cuadrante. Sí, señor. Miren, ¿cómo son las componentes? Son opuestas. Aquí estamos hablando del opuesto aditivo. ¿Se acuerdan? El opuesto aditivo es el mismo número, pero con signo contrario. Exactamente igual ocurre con los vectores. El vector BA es el opuesto al vector AB. Y miren, por componentes nos damos cuenta. O sea, aquí no me podía dar en la componente X, no me podía haber dado 5, 8, menos 8, no. Tenía que haber dado el mismo número de BA, pero con signo contrario porque es el opuesto. El opuesto. Y si yo grafico ese vector BA, grafiquemos el vector BA. Me dio menos 6, 7. Mírenlo acá, chicos.
Y está sobrepuesto porque pues coincidieron ahí los dos vectores. Y ahí está el vector BA. Ese es el vector posición, profe. Sí, vector posición, ahí está el vector de qué? De BA. BA. Menos 6,7 de BA. Siempre que yo tenga el vector fijo y lo monte como vector posición, debe ser el mismo, acuérdense. Y este vector va sentido noroeste. 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 Bueno, y ahí tienen otra clasificación que son los vectores libres. Son aquellos que no se tienen en cuenta ni su origen ni su extremo. Son los libres. Eso no tenemos mucha, de eso no tenemos mucha, ¿qué? Pues de esos casi no se trabajan. Los que más me interesan son los posiciones y los fijos. Bueno, vamos a hacer otros ejemplos para dejar ya listo lo de fijo y lo de posición. Les doy las siguientes parejas. Entonces. Profe, ese que nos va a colocar, ¿qué es? ¿Fijo o...? No, escucha primero lo que voy a decir. Les doy Bueno. las siguientes parejas. Entonces, pareja D es 1, menos 3. Pareja E es menos 2,5. Pareja F es 0, menos 3. DEF. Pareja G es, a ver, otra coordenadita. 2, menos 4. DEFG. H es menos 3, menos 7. DEFGH. Y la pareja I es 4,0. 4,0. Bueno, entonces, primero, grafique y encuentre los siguientes vectores. Grafique y encuentre los siguientes vectores. No voy a decir si es fijo o es posición. Usted ya debe saber cuándo es fijo y cuándo es posición. ¿Me hice entender? Sí, con lo... ¿Dónde termina y dónde inicia? Exacto, muy bien. Entonces, A, FG, FG, B, OH. Usted ya sabe que la O es el origen de coordenadas. C, I, D. A, B, C, D. Profe, yo tengo una inquietud. Ya va. E, D.
Uy, es que ahí puedo sacar muchos vectores. O, a ver, de ya, F, de ya, O, I. Señor, cuéntame la inquietud porque ya se va a acabar la clase. Cuéntame. Hola, bueno, 4 minutos me quedan. Profe, perdón, es que no tenía el este abierto. Usted dice que ahí coloca, digamos que el punto O es desde el 00, ¿cierto? Sí. Si en las letras de allá hubiera una O. No, yo siempre la O se la voy a poner 00, tranquilo. Ah, bueno. Tranquilo. Mientras que no les nombre aquí la O con otras coordenadas, O son las componentes 00. ¿Ok? Profe, una pregunta. Señor. Profe, yo que no escuché bien la de posiciones. ¿Qué? ¿Cómo hago para hacer la otra? O sea, ¿esa la va a dejar de tarea o ¿Cómo hago para o qué? No lo entendí. para hacerlas? Porque pues yo no entendí muy bien la de posiciones por Toca lo que que veas no... en el canal de YouTube, porfa. Es que ya Profe, ¿eso es de tarea, sí o qué? Sí, profe, ¿Sí pero o la qué? pregunta No, es de tarea o... bajémosla. Se dice sí, profesora, eso es de tarea, no sí o qué, porque pues 3, 6 y uno de ñapita ahí, para que practiquen. ¿Cuál? A ver. F lo puse. D, pongamos D. DF. Como la Ciudad de México, el DF. DF. A ver, antes de que se me acabe. FG, ID, ED, y DF y HE son vectores fijos. En cambio, OH o I son vectores posiciones. Entonces es para que vean las diferencias. Bueno, chicos, es para que practiquen, dibujen. Porfa, hay que dibujar en el plano cartesiano porque, ojo, vectores en el plano y vectores en el espacio, si ustedes no saben graficar, se les va a complicar el asunto para la dirección, para la magnitud y para el sentido. Profe, o sea, vectores posición son los que tienen la O. Los vectores posiciones son aquellos que su origen es el origen de coordenadas, es decir, la O, y la O es 0,0, Jesús. Ah, listo, profe, gracias. En cambio, este vector, y este, observa que su origen no es O, sino alguna de estas parejas, que si tú te das cuenta, ninguna de estas tiene 0, 0. Listo, profe, gracias. Vale. Chicos, nos vemos el viernes, porfa. Chao, Listo, chicos. profe. Chao, profe. Que estén No, bien. profe, se cuida. Hasta Igualmente. luego, profe. Muchas gracias. Buena Estén tarde. bien. Chao, Chao. profe. Descanse. Chao, chicos.